petróleo ha sido el principal sostén de la economía mexicana desde 1938, cuando el presidente Lázaro Cárdenas expropió la industria petrolera de manos de empresas estadounidenses, inglesas, francesas, en beneficio de todos los mexicanos. Las compañías petroleras extranjeras explotaban el oro negro en provecho propio. Cometían despojos a comunidades indígenas y campesinas para convertir las tierras en campos petroleros. Crearon ejércitos privados para imponer su ley de horca y cuchillo. No respetaban los derechos de los trabajadores, ni las leyes, ni a las autoridades mexicanas. Expropio por la soberanía, por el futuro de México y porque las compañías extranjeras son regandallas. El general Cárdenas decidió defender la soberanía nacional y devolvió el manejo y control del petróleo y el gas a la nación. Las empresas extranjeras auguraron el fracaso de México, pero desde entonces, Petróleos Mexicanos ha sido pilar y orgullo nacional. Hoy en día, el petróleo, el gas y sus derivados son el motor de la economía mundial. Apenas 20 países en el mundo cuentan con este recurso, y como las reservas son limitadas, la tendencia actual es que el petróleo y el gas se mantengan en manos de los estados. En 2008, 9 de cada 10 barriles de reservas probadas en el mundo pertenecen a empresas petroleras estatales de Arabia Saudita, Irán, Rusia, Venezuela, Ecuador, Emiratos Árabes Unidos, China y México, entre otros. Las empresas petroleras transnacionales ambicionan apoderarse de nuestro petróleo. El tesoro escondido en aguas profundas, como dicen en Los Pinos. La derecha panista, con el apoyo del PRI, pretende privatizar la industria petrolera, entregándola a los empresarios nacionales y extranjeros y despojarlos de esa riqueza que pertenece a todos los mexicanos. Hoy, el petróleo es la principal fuente de ingresos de México. De cada peso que gasta el gobierno, 40 centavos provienen del petróleo. El petróleo es vital para México. La electricidad y el petróleo mueven a la industria. ¡Basta de populismo! El gobierno debe vender la industria petrolera. ¿Por qué? Porque yo la quiero comprar. Las empresas públicas son ineficientes. En cambio, si se privatiza, se acabará la corrupción. Habrá mejor servicio. Oiga, ¿Qué? ¿que no le da vergüenza decir eso después del Fobaproa, el rescate carretero, el azucarero, el de Mexicana? Pero si Pemex está hecho un desastre. Sí, pero porque los gobiernos neoliberales lo quieren privatizar desde hace años. El gobierno ha lanzado una campaña de mentiras en los medios de comunicación. Se dice que Pemex no tiene recursos para invertir en nuevas exploraciones, refinación, nuevas tecnologías y la explotación en aguas profundas. Actualmente, Pemex tiene problemas financieros, técnicos y de infraestructura porque en los últimos 25 años, los gobiernos neoliberales del PAN y del PRI han desmantelado a la empresa al punto de llevarla a la quiebra técnica. Así lo hicieron con otras empresas públicas antes de privatizarlas. Eso han hecho con Pemex, Salinas, Cedillo, Fox y Calderón. Estos gobiernos no han invertido en mantenimiento, exploración, petroquímica o desarrollo tecnológico y económico de Pemex. Pero para compensar, le metimos harta corrupción en la administración. Desde hace más de 2 décadas no se construye una refinería en nuestro país, por lo que hoy importamos el 40% de la gasolina que consumimos. Hasta vendemos petróleo crudo barato y compramos gasolina y diésel caros. El panismo se ha servido con la cuchara grande las ganancias petroleras. El gobierno de Fox ha sido el que más dinero del petróleo ha recibido en la historia de México. Fox obtuvo 335,000 millones de dólares del petróleo. Solo en 2007, las utilidades de Pemex fueron de más de 60,000 millones de dólares y pagó 3 veces más impuestos que lo que desembolsan todas las empresas de México. El negocio es que el gobierno te dé, no que le des. No obstante la inmensa riqueza generada por Pemex, casi todo se dilapidó en sueldazos para la burocracia, gastos suntuarios y contratos para familias de panistas connotados como Muriño. Por cierto, amigo de los hermanos Briviesca. Pero también está el secretario particular de Calderón, César Nava, cuya familia también tiene buenos negocios con Pemex. A pesar de que han empobrecido a Pemex y le han saqueado sistemáticamente, esta sigue siendo la segunda petrolera del mundo en ganancias, la tercera en producción, la 11ª en reservas de crudo, 13ª en producción de gas y capacidad de refinación, la segunda surtidora de crudo a Estados Unidos.
En 2006, Pemex tuvo ventas por más de 100.000 millones de dólares, pero entregó al gobierno 80.000 millones en impuestos, 40% del presupuesto nacional. Desde hace varios años, el gobierno congela una parte de las ganancias petroleras para presentar cuentas ficticias en el exterior. A este dinero congelado se le llama superávit primario. En 2008, Pemex acumulará 457.000 millones de pesos congelados por el gobierno para presentar la ficción contable de equilibrio presupuestal. Pero es tan buen negocio el petróleo que ni así han logrado quebrar a Pemex. El petróleo es el mejor negocio del mundo. Extraer un barril de petróleo cuesta $4 y se vende en el mercado internacional en más de $80. No, el mejor negocio del mundo es la comisión que se van a llevar algunos por vender Pemex a precio de remate. Privatizar Pemex es un robo a la nación. ¿Por qué insisten tanto? Ya le dije, por la comisión sota. ¿Y por Bush y las compañías petroleras? Bueno, sí. Existe un interés muy grande de las empresas petroleras estadounidenses, en particular de la familia Bush, por quedarse con nuestro petróleo. No por nada, Pemex acaba de entregar la explotación de 58 pozos petroleros a la empresa Halliburton del vicepresidente estadounidense Dick Cheney. Pues yo quiero seguirla. Para Washington, es estratégico apropiarse de las grandes reservas probadas del planeta. Por esa razón, Estados Unidos inició la guerra en Irak y en Afganistán. Las principales empresas petroleras como Texaco, Halliburton, Exxon, Shell, Repsol, que ya participan en buena parte de nuestra industria, ahora quieren asegurarse el control de las reservas petroleras mexicanas y de sus ganancias. ¿Será por eso que Washington y España apoyaron sin reservas la campaña de Felipe Calderón y avalaron el fraude electoral? Es claro que Calderón tiene que pagar con reservas la factura de quienes lo apoyaron desde el exterior. Calderón insiste en aprobar la llamada reforma energética, que no es otra cosa que privatizar la industria petrolera y entregarla a intereses extranjeros. Pero dar el petróleo de México a particulares es poner en riesgo el presente y el futuro de nuestro país. Es una cuestión de soberanía. Es lo que está en juego si Calderón entrega nuestro petróleo a empresarios y multinacionales. La privatización de la industria ya se ha echado a andar desde hace tiempo mediante la deuda contratada por medio de pidiregas y los contratos de servicios múltiples, que son anticonstitucionales. Se sabe que hay, además, al menos 5 contratos con empresas petroleras extranjeras y que quieren darle a Texaco el sistema de ductos más importante del país. Lo que quieren Calderón y sus aliados es legalizar la privatización, que hasta ahora es anticonstitucional. Dicen que no tenemos tecnología suficiente para extraer el petróleo en aguas profundas. Esto es falso. La tecnología se puede comprar en el mercado y desarrollar según las necesidades nacionales. Hasta Petróleos Brasileños, Petrobras, a quien la derecha pone de ejemplo para las alianzas tecnológicas, acaba de encontrar nuevos yacimientos y decidió explotarlos al margen de las empresas transnacionales para no compartir su propiedad. La mayor parte de los mexicanos nos oponemos a la privatización de nuestra industria petrolera. Será grande el descontento popular si lo intentan, que se sumará a las ofensas del gasolinazo, el azucarazo, las salsas de enero, los nuevos impuestos y las importaciones abiertas de maíz y frijol. Tampoco somos tan bestias e inconscientes. Antes de aprobar la reforma energética, aprobamos una reforma judicial represiva. El petróleo no tenía mayor importancia. Por siglos se conocía, se sabía que estaba aquí, pero no tenía un uso central. En los 1860s se descubre el primer pozo industrial en Estados Unidos y de ahí viene el boom. Estados Unidos es el principal productor. No les costó mucho trabajo suponer que los depósitos petroleros norteamericanos podían extenderse hacia México. Y ahí empieza la mezcla de la tradición, la política y el petróleo. La tradición, para desgracia nuestra, era ser exportadores de materias primas. La política era una política encaminada a modernizar al país por la vía del capital externo. Y la legislación mexicana, hasta antes de 1884, dejaba al petróleo como un producto que pertenecía a la nación. Pero este afán de modernizar hace que
se cambie la legislación. Ahí empieza la primera privatización del petróleo mexicano. En 84, con el general Manuel González, el compadre de don Porfirio. La ley que él empuja por el Congreso hace que el petróleo y el carbón se declaren propiedad de quien tiene el dominio de la superficie. Yo soy dueño de ese terreno, si hay petróleo ahí abajo, también soy dueño. Pero si en 84 Manuel González todavía no sabía de lo que estaba hablando, porque no se conocía la importancia de la riqueza petrolera mexicana, para 1909 ya se tiene plena conciencia. Ya se han descubierto unos pozos fantásticos. México está nadando en petróleo. Y viene esa legislación de 1909. Y para entonces las compañías petroleras norteamericanas y europeas ya tenían los terrenos que hasta entonces, con las técnicas de entonces, se sabían petroleros. Inicialmente se pensó que serviría como combustible para los ferrocarriles, para alumbrar las ciudades mexicanas, para pavimentar las calles, etc. Pero era mucho petróleo. Le quedó chiquitito el mercado nacional. Entonces, ese producto no renovable sirve para alimentar la demanda de energía del mundo externo. ¿Y qué se queda aquí? Bueno, es la lucha por los impuestos, porque además se le había declarado libre de impuestos a esta industria, con el pretexto de que era necesario para que se arriesgaran los privados a invertir en el petróleo. La Revolución Mexicana está ya casi en el mismo momento en que se crea este gran aparato jurídico que les da el control del petróleo. Y son muchos años de esfuerzos de la Revolución por recuperarlo, por echar atrás esta privatización. Y no es del todo posible llevar adelante esa nacionalización que el artículo 27 en su párrafo cuarto, allá en Querétaro, los constituyentes dijeron, ahora sí, lo retomamos. Era nuestro, debe volver a ser nuestro. Pero para hacer realidad eso, hubo que enfrentar a norteamericanos y a europeos, básicamente a los ingleses. Y no se pudo hacer del todo. La decisión del general Cárdenas puso punto final a esta larga controversia en donde por lo menos en 2 ocasiones hubo la posibilidad de un enfrentamiento armado, abierto, entre México y el mundo externo. El general Cárdenas ya no se preocupó mucho por el artículo 27, sino que atacó por el lado del sindicato. Y como las compañías decidieron no firmar el contrato colectivo en los términos en que se los pedía la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, ahora sí, la lucha llegó al punto en que o ellos o nosotros. La decisión de la expropiación llegó en un momento perfecto, justo, cuando el mundo estaba a punto de entrar en la Segunda Guerra Mundial y no tenía mucho tiempo, ni energía, ni ganas de meterse en un conflicto con México. El gobierno del presidente Roosevelt decidió que no, que Cárdenas había nacionalizado el petróleo, pero era un aliado contra los fascistas. Una vez que se acepta la nacionalización y expropiación, se creyó que se iba al vacío, que esto se acababa, que no podría México con ese paquete. Se pudo, claro que se pudo a cambio de uno de los costos, es que al sindicato se le toleraron muchos abusos. Ahí está una semilla de ese sindicato que después se convirtió en una fuerza muy abusiva. En 40, el artículo 27 se modifica para que quede bien claro que la exploración, extracción, refinación del petróleo, distribución, era un asunto del Estado. Sin embargo, los petroleros extranjeros insistieron en volver. A Pemex le fue muy difícil conseguir préstamos para lanzar su programa de exploración y de búsqueda de nuevos campos. El gobierno norteamericano le prestó a México mucho para la Segunda Guerra Mundial, para que se sacaran materias primas, para que se enviaran a Estados Unidos, etc. Pero pasada la guerra, ni un centavo. México lo demandó varias veces y la presión para volver tuvo lugar desde el principio, con Cárdenas mismo, con Ávila Camacho, con Alemán.
Y como alemanes, la derecha del PRI ya en el poder encontró terreno más blandito. Y ahí entre 1949 y 51 se da el primer intento de reprivatización de la actividad petrolera. Y empezó a firmar contratos riesgo, 5 contratos riesgo, con otras tantas empresas norteamericanas. Pero, terminado el periodo de Alemán, con una cierta insistencia del general Cárdenas desde afuera y de lo que quedaba del cardenismo, se hace que en 1960 se modifique otra vez el artículo 27 para prohibir totalmente los contratos riesgo. Se decidió que México no fuera exportador de petróleo, que México tiene muy pocas fuentes alternativas de energía y que hay que conservar lo más que se pueda el petróleo, porque es finito, hasta que llega López Portillo. Y López Portillo, cuando tiene la crisis de todo el sistema económico heredado de la Segunda Guerra Mundial y que ya no puede con él, entonces decide abrir las puertas a la exportación otra vez. Esa idea de volvernos a meter al mercado externo le sirvió al gobierno federal para no hacer la reforma fiscal, para endeudarse como loco, y luego cae el precio del petróleo y la situación económica se vuelve ya insostenible. Se cae todo y se sigue ya por necesidad siendo un gran exportador de petróleo. Y una parte se la come el resto del mundo, no nosotros. Y ya en el siglo XXI se defendió un tanto el petróleo en el Tratado de Libre Comercio. A cambio de eso, México no consiguió el acuerdo migratorio. En el inicio del siglo XXI vienen los contratos de servicios múltiples en la cuenca de Burgos, en el norte del país, para extraer gas, y ahí están de nuevo las empresas extranjeras. Está ya, otra vez pareciera que volvimos a los tiempos de Alemán. Es un principio y todo llega a su culminación con lo que estamos viviendo ahora, con un proyecto de ley que ya señala, por un lado, que no se toca el artículo 27, pero se toca todo lo que lo rodea, las leyes reglamentarias. El espíritu del artículo 27 es bien claro, y aquí el espíritu se pierde y está rodeado de posibilidades como la de que las refinerías sean del capital privado, y no solo privado, sino tienen que ser refinerías de capital externo, porque ¿qué capital privado mexicano puede hacer refinerías? Que los oleoductos, que el almacenamiento, que la distribución. Entonces, la lucha política de ahora es parte de esta cadena que viene desde inicios del siglo XX, que cristalizó en esta lucha por el petróleo el nacionalismo que venía del siglo XIX, pero que se hizo duro con la Revolución Mexicana y llega a su punto culminante con Cárdenas. Renunciar a controlar el petróleo por parte del Estado, que se supone que es el representante de los intereses nacionales, es admitir una gran derrota, es decir, no podemos con el paquete. Nos lo dijeron en 38, pero lo vinieron a hacer en 2008. Por fin tuvieron razón ellos. Esos, los de afuera, los que tienen tecnología, dinero, los que saben hacer las cosas. Pero si está Pemex en tan malas condiciones, es por la cantidad de recursos fiscales que le quita el gobierno federal, porque no ha tenido la capacidad, no ha tenido el valor, la voluntad política de hacer una reforma fiscal en serio. Claro, poner impuestos conlleva una responsabilidad. Ese gobierno tiene que hacer buen uso de esos impuestos. Si no, el ciudadano respinga. Para no meterse en problemas, lo saca del petróleo. Es lo más fácil, es lo más sencillo y lo más irresponsable. Y es un círculo vicioso. La irresponsabilidad se nutre a sí misma, el espíritu de irresponsabilidad de todos, de gobierno y de ciudadanos, porque está el petróleo. Pero el petróleo se está acabando. Ahora, en este momento se dice, pues que venga el capital extranjero, porque estamos ya en una crisis. Es un grito de desesperación, pero es también la idea, como dirían los anglosajones, de tener el pastel y comérselo al mismo tiempo,
poder comerme mi tajadita de pastel y no pagar por ella, sino que los extranjeros vengan y me la vuelvan a poner ahí. Pero eso de tener el pastel y comérselo a la vez es solamente por un tiempo, porque a la larga los que vinieron a poner las refinerías, los ductos, la distribución, etcétera, 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 van a pedir mucho dinero. Y ahí el petróleo del futuro va a pagar por un presente que está muy mal administrado. Eso es en donde debemos de atacar. Ahí debería de venir la reforma petrolera, allí, en eso, para liberar recursos y que Pemex, con sus enormes ganancias, pueda invertir en sus refinerías, en sus ductos, en sus almacenes y quedar todo en el espíritu de rescate que se creó en 1938, pero que viene de atrás, que viene desde el principio de la Revolución Mexicana. Lo que está sucediendo ahora es que hay por lo menos una parte de los mexicanos que quieren incidir antes de que las cosas ocurran. Están tomando el papel de ciudadanos. Cuando se unen por sí y ante sí, incluso al margen de los partidos, pero es un fenómeno nuevo. En México los movimientos sociales han sido muy localizados y muy efímeros. Esto, bueno, pues es algo que nos hacía mucha falta, independientemente del petróleo, que se empiece a actuar como ciudadano y se deje atrás la herencia de actuar como súbdito. Lo ideal sería que las instituciones funcionaran y que no fuera necesario ir al Zócalo y que no fuera necesario movilizarse. Si aquí no es un gran placer, los representantes de la soberanía nacional deberían realmente de ser los que pudieran discutir estas cosas y uno apoyarlos o quitarles el apoyo con el voto. Pero el voto es cada cuántos años. Y el tema del petróleo, como muchos otros, es un tema crucial que no se puede dejar a que cuando vengan las elecciones, porque las decisiones que se están tomando son decisiones vitales. Entonces, eso explica la movilización. Es una toma de conciencia, espero. Somos personas que estuvimos en segundos, terceros niveles de mando de Petróleos Mexicanos o del IMP. Entonces somos gente que sabemos de ese tema. Los hechos son aumento en la importación de gasolinas, gas natural y petroquímicos, disminución de reservas, disminución de la capacidad tecnológica de Petróleos Mexicanos. Son los resultados de una política errónea implementada desde que los neoliberales tomaron el mando de este país, es decir, de Miguel de la Madrid para acá. La iniciativa en su exposición de motivos los pone como hechos naturales o hechos de generación espontánea. Esos hechos son obra de los hombres y resultados de las políticas neoliberales. Es un paso más y un paso grande hacia la privatización total de la industria. Están diciendo, bueno, importamos gasolinas, qué horror. Bueno, ¿y por qué las importamos? Pues porque no quisieron construir refinerías. Déjeme darle un dato que en la exposición de motivos de las modificaciones al artículo 27 constitucional en su ley reglamentaria, lo dicen como una mentira absoluta, que Pemex fue forzado a invertir en el extranjero para poder surtir el mercado nacional, refiriéndose a la compra de Deer Park. La verdadera historia es Petróleos Mexicanos tenía todos los estudios para hacer una nueva refinería. Yo ya estaba jubilado y me llamaron para participar como representante de la Dirección General en esos estudios. Allí están. Y cuando ya íbamos a salir a concursar las primeras fases de la ingeniería de todas estas plantas requeridas, hubo un no rotundo. Se cancela el proyecto porque no hay dinero.
Y inmediatamente después se dijo, vamos a invertir en la refinería de Deer Park. Bueno, entonces no hay dinero para construir refinerías en México, pero sí hay dinero para construir refinerías en el extranjero. Ese es un hecho incontrovertible, pero la exposición de motivos dice otra cosa. Aquí los ingenieros mexicanos, sin necesidad de que ningún extranjero interviniera, fuimos capaces de construir el sistema de refinación que está funcionando y que tiene todas las tecnologías que todas las refinerías del mundo tienen. No hay un tipo de plantas que no hayamos instalado, operado, mantenido, diseñado, y ahora ya somos incapaces. Pero ¿cómo quieren que no falten capacidades si desde hace muchos años están corriendo ingenieros, sustituyéndolos por burócratas de la iniciativa privada? Pues ¿cómo no van a faltar capacidades? Ahora, esos ingenieros ahí están, ¿eh? Esos ingenieros pueden volver a contratarse, esos cuadros se pueden rehacer, así como de 38, que no existían esos cuadros hasta 1982, se estuvieron formando consistentemente cuadros técnicos, ampliando sus capacidades y demás. Los responsables son ellos, son los que ahora se están asustando o nos quieren asustar. Con decir, fíjate cuánta gasolina se está importando, fíjate que no tenemos refinerías. Bueno, ¿y por qué no las hicieron? Pero el colmo, la petroquímica la privatizaron. Nos prometieron el oro y el moro. México iba a desarrollarse, todos los mexicanos íbamos a ser felices. Bueno, ¿y cuáles fueron los resultados? Pues nada más de la petroquímica de Pemex, de 20 millones de toneladas que llegamos a producir, se está produciendo la cuarta parte. Y la iniciativa privada está peor. La iniciativa privada, que antes era muy mayoritariamente mexicana, ahora ya no queda nada de ella, no invirtió nada y las pocas industrias que quedan están mayoritariamente en manos de extranjeros. Aparentemente ese es el camino y por eso las mismas personas que hicieron posible con una reforma a las leyes secundarias para bienestar del pueblo de México y que hicieron esas reformas en petroquímica, pues ahora las hacen en refinación, en transporte, en exploración, en explotación y en todo. Si lo vemos por sus frutos, son desastrosos, ¿eh? Con las leyes actuales se pueden construir refinerías, se pueden construir ductos, se pueden hacer exploraciones y explotaciones. Entonces, ¿por qué modificarlas tan radicalmente, cambiándoles su sentido? Pero esto no es una mejora, ¿eh? Es nuevamente un paso más hacia privatizar. Y privatizar no es vender tornillos, como dicen los neoliberales. Esa es una de las formas de privatizar. Pero vender mercados, vender oportunidades para el futuro, vender cosas o permitir las acciones de privados privilegiando sus intereses por sobre el interés nacional, eso es privatizar y es lo que están haciendo. Todo hace suponer que quieren entrar por la puerta de un Pemex paralelo. Pero si siguen debilitando a Pemex, ese Pemex paralelo va a ser el Pemex privado único. Con la petroquímica es el ejemplo de las privatizaciones que ya lo estamos viendo, que ya podemos medir sus resultados. No ha habido inversión, no ha habido progreso, no han habido ni privados ni públicos. ¿Quiénes son los que están felices con eso? Las empresas transnacionales que se apoderaron del mercado mexicano sin disparar un solo tiro. Teníamos el complejo más grande del mundo para producir amoníaco. Y amoníaco es comida, ¿eh? Son fertilizantes. Ahí lo tenemos parado. ¿A eso le estamos tirando? Pues yo creo que no, ¿verdad? Estamos destruyendo el país. Los hechos están demostrando que la política tomada con los neoliberales fue equivocada. En cambio, las políticas tomadas por las gentes nacionalistas a partir de 38, pues los resultados fueron una industria pujante en general, con un balance extraordinariamente positivo para el país. Y ahora
pues eso lo quieren desaparecer en un inmediatismo y un ideologismo, un fanatismo por la iniciativa privada. De 38 que no teníamos ni siquiera ingenieros formados en esa industria, logramos hacer una industria de clase mundial. Y los que trabajamos para Petróleos Mexicanos, dirigiendo proyectos en el extranjero. ¿Por qué los hacíamos en el extranjero? Porque a pesar de los 20 millones de hombres hora de ingeniería, que era una cantidad muy apreciable de hombres hora de ingeniería, de capacidad tecnológica, Pemex crecía a un ritmo superior a eso, y entonces nos íbamos al extranjero a contratar ingeniería y demás, siempre manteniendo que se comprara el máximo posible de equipo mexicano. Nosotros dirigíamos, no nos decían cómo dirigir. Entonces, no son especulaciones, lo supimos hacer. Yo no sé cuándo cree la señora que es el que nos volvimos inútiles. Hay que tomar el ejemplo de los americanos. Los americanos prohíben terminantemente que el petróleo crudo producido en su territorio sea exportado. Ellos pueden exportar gasolinas. Pero pues aquí somos la colonia. Para todas las naciones la industria petrolera es una cosa estratégica. Y es más, el sector energético es estratégico. Déjeme ponerle 3 o 4 casos. Cuando una firma alemana quiso comprar gran parte de la industria eléctrica de España, el gobierno español dijo: la energía eléctrica de España es para los españoles y por los españoles. Y yo agregaría, y la mexicana también, que dijeron ellos, porque pues aquí estamos llenos. Yo no tengo nada contra los españoles, pero aplican en su casa lo que no aplican en lo que en su mente consideran las colonias. Cuando los chinos quisieron comprar una empresa petrolera estadounidense, no. El Senado inmediatamente intervino, para que vea cómo intervienen las manos invisibles del mercado sin intervención gubernamental, Y el Senado prohibió que se vendiera, y se le tuvo que vender a otra empresa americana que ofrecía bastante menos. Cuando tomó posesión Sarkozy, el presidente de Francia, en su discurso sobre economía política, dijo: no, aquí somos seguidores de la globalización, del libre mercado, de las manos invisibles del mercado, pero en los sectores energéticos y alimentarios, allí esos factores del mercado están muy abajo de los intereses nacionales, y el Estado francés tomará las decisiones que benefician al Estado francés. Bueno, aquí vamos en sentido contrario. Nos dimos a la tarea de difundir estas ideas. Es muy difícil difundirlas en un medio tan cerrado, en donde los gurús son unos locutorcillos que saben de todo, ¿verdad? Pero claro, tienen la fuerza de lo que ellos llaman libertad de expresión, que no es libertad de su expresión, y no le dan cabida a nadie más. Pero lo que sí se necesita en todos y cada uno es informarnos un poco más para realmente ver las grandes diferencias, las grandes discrepancias. Los nuevos inquisidores ya dan por acto de fe, la iniciativa privada es mejor que el gobierno. No, espérate, para algunas cosas puede ser mejor, y en unas circunstancias puede ser mejor, y en otras es desastrosa o es peor. Eso tratarlo como un dogma de fe es absurdo, ¿verdad? Entonces, yo creo que cada quien debe de buscar su trinchera, pero antes que buscarla,
necesita informarse. Así estamos y vamos para peor si se aprueban estas reformas. Cuando el general Cárdenas expropia, siendo presidente, expropia el petróleo, él y todos sus colegas de trabajo, ¿verdad?, sus funcionarios, estuvieron pensando siempre en algo que era ya doctrina. Está desde los documentos de fundación del Partido Nacional Revolucionario de 1929. Entonces, en el programa de acción está la idea de que el Estado debe intervenir para regular, para dirigir la economía del país. De modo tal que la economía misma dé recursos, ¿verdad?, dé satisfactores para toda la población. Las reformas sí violan la Constitución, es muy claro, y es una parte muy esencial. Tratándose del petróleo y de los carburos de hidrógeno sólidos, líquidos o gaseosos o de minerales radioactivos, esto comprende de hecho, todas las riquezas que están en el subsuelo, ¿no? No se otorgarán concesiones ni contratos, ni subsistirán los que en su caso se hayan otorgado, y la nación llevará a cabo la explotación de esos productos en los términos que señale la ley reglamentaria respectiva. La nación. Dice la Constitución que no se dará los trabajos de exploración, extracción y transporte inclusive, ¿no?, a los privados. De eso se encargará la empresa nacional. Aquí la reforma nos dice, y los sectores social y privado participarán en la explotación. Podrán esos sectores, social y privado, imagínate si los ejidos van a poder participar en eso. Estamos hablando de los privados. Podrán realizar las actividades de transporte, y transporte también por los ductos, almacenamiento y distribución de gas, de los productos que se obtengan de la refinación de petróleo y de los petroquímicos básicos. Eso lo prohíbe la Constitución. Hay artículos que son abiertamente violatorios de la Constitución. En el segundo párrafo del artículo 4, los petróleos mexicanos y sus organismos subsidiarios podrán contratar, se está violando la Constitución, con terceros, los privados, nacionales o extranjeros, los servicios de refinación de petróleo. Dicha contratación no podrá en modo alguno transmitir la propiedad del hidrocarburo. Yo te digo, mira, te doy un manojo de cerda para que me hagas un tejido. Ah, pero no te transfiero la propiedad del manojo de cerda. ¿Y cuánto me va a costar que me hagas el vestido? Y luego, cuando no tenga con qué pagar, te voy a decir, pues, hombre, ahí vamos por partes. Eso no se atrevieron a meterlo. Pero basta con eso para dejarles a manos llenas, ¿verdad?, el disfrute de nuestra industria petrolera. Dicha contratación no podrá en modo alguno transmitir la propiedad del hidrocarburo al contratista, quien tendrá la obligación de entregar a Petróleos Mexicanos o a sus organismos subsidiarios todos los productos y residuos aprovechables que resulten de los procesos realizados. Y luego Pemex, ¿qué va a hacer? Tú ya me estás refinando, ya me refinaste, ya me entregaste todo, y todo el producto, hasta los residuos aprovechables, bueno, todo. ¿Y luego qué voy a hacer? ¿A quién se lo voy a vender? Bueno, si me hiciste gasolina, pues voy a tener que pagarte la más cara, ¿verdad?, para poder subsidiarla y que el pueblo pueda recibir gasolina. ¿Y quién gana? El extraño, el que refinó. Bueno, ¿cómo lo van a hacer? Construyendo sus propias refinerías. No pueden, no deben, si quieren respetar la Constitución. Las personas que son los privados, que pretendan realizar las actividades o prestar los servicios a que se refieren los dos párrafos anteriores, siempre del artículo 4, podrán construir, operar y ser propietarios de ductos, instalaciones y equipos en los términos de las disposiciones reglamentarias, técnicas y de regulación que se expidan. Eso es violar abiertamente la Constitución. Aquí en el cuarto A se señala lo que los periodistas han estado demandando, que antes de empezar a buscar el tesorito en aguas profundas, ¿verdad?, hombre, se regulen primero en acuerdos serios, ¿verdad?, con los norteamericanos y los cubanos. ¿Cuál va a ser el dominio de la zona? No lo han hecho. De jure, todavía no nos pertenece eso. Y ya están diciendo que hay que meterse ahí. Ahora, ¿quién se va a meter? Pemex, pues no puede, no tiene tecnología.
Vamos a comprar lentejas, ¿no? El artículo 6 es otra joya. Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios podrán celebrar con personas físicas o morales los contratos de obras y de prestación de servicios que la mejor realización de sus actividades requiere, manteniendo en todo momento el control sobre las actividades de la exploración y desarrollo de los recursos petroleros. Las remuneraciones que en dichos contratos se establezcan serán siempre en efectivo y en ningún caso concederán por los servicios que se presten o las obras que se ejecuten propiedad sobre los hidrocarburos, ya sea a través de porcentajes en los productos o de participación en los resultados de las exploraciones. Pues vamos a la Constitución. La nación llevará a cabo la explotación de esos productos en los términos que señale la ley reglamentaria respectiva. Es esto. ¿Qué nos están diciendo aquí? No violan la Constitución, dicen ellos. No se meten con la Constitución. Van a ver que se dan de bofetadas esta ley y esta Constitución. ¿Qué te parece? Eso es lo peor que viene, ¿eh? Pero todavía hay muchas cosas. Meten la figura del consejo directivo, ¿no? Bueno, ahí hay un número, es de 6 consejeros que el presidente va a nombrar, él, personalmente. No hay ninguna intervención ni de la Cámara de Diputados ni del Senado. Luego, el sindicato va a nombrar a 5. Y luego el presidente va a nombrar a 4 expertos. No se deja que el Congreso se meta allí. Todo lo que han hecho hasta ahora lo van a seguir haciendo ahora impunemente y además legalmente. Todo lo que han hecho hasta hoy ha sido legal. Ilegal. Porque han violado la Constitución. Y piensan ahora que con el respaldo de una ley, ¿verdad? Pues la Constitución, ¿qué? ¿A quién le va a importar? Digo que nos vieron cara de voz a todos los mexicanos. Por eso cada vez cunde con mayor fuerza, ¿verdad?, la inconformidad. Esto es una tomadura de pelo. Y no podemos aceptarla. Es el pueblo el que necesita saber cómo están sus asuntos. Y debe decidir tomando posiciones. Debe decidir actuando en las elecciones, haciéndose presente en las plazas y en las calles. Debe decidir cómo quiere que sea su destino. Queremos que haya ciudadanos que nos digan, ya sé de qué se trata. No podemos seguir así, arrinconando al pueblo, haciéndolo a un lado. Que se sigan asombrando nuestros adversarios, ¿verdad?, la gente que reunimos. Vamos a reunir más todavía. El PAN se fundó para oponerse a la expropiación petrolera que realizó el general Lázaro Cárdenas, último gobierno de la Revolución Mexicana. Después hubo otros que se reclamaban del mismo origen, pero ya no eran lo mismo. Este origen histórico del PAN hay que tenerlo presente, porque 70 años después el PAN llega al poder por las veleidades ideológicas y políticas de el partido que se ha vuelto un partido bisagra, el PRI, y que gracias a los coordinadores de ese partido en la Cámara de Senadores y en la Cámara de Diputados están impulsando las reformas que van, en términos generales, a privatizar la industria petrolera. Por eso, un grupo de ciudadanos hemos pugnado por establecer un diálogo, un debate, una discusión en torno a la industria petrolera mexicana. Por una razón muy simple. Los gobiernos neoliberales ya han vendido todas las riquezas de este país. Lo único que le queda a México es el petróleo. De manera que yo como ciudadano pienso
que lo más importante en este momento es la defensa de ese patrimonio que tiene el pueblo de México y que es lo único que le queda a las nuevas generaciones. Así que lo de menos es que los ciudadanos estemos pugnando porque haya un debate extenso de 4 meses, por lo menos, para que todo el pueblo de México, mediante la intervención de los medios de la radio y la televisión, que tienen una obligación también con el pueblo de México, porque a fin de cuentas actúan y trabajan por medio de concesiones que les confiere el gobierno mexicano emanado del pueblo de México. De modo que lo que menos podemos hacer los ciudadanos es pedir que se realice este debate con la civilidad, con la inteligencia, con la racionalidad que debe sustentar todo debate de interés para la conciencia nacional. Mito número 1. Dicen que no hay recursos para modernizar Pemex. Pemex es la empresa petrolera más rentable del mundo. En 2007 obtuvo ingresos por 1.2 billones de pesos, es el segundo productor mundial de crudo, y si esto no fuera suficiente, Pemex tiene guardados 300,000 millones de pesos del llamado superávit primario que la Secretaría de Hacienda no le permite utilizar para inventarse un equilibrio ficticio de las finanzas públicas. Si Pemex no tiene dinero para invertir es porque Hacienda le impone una excesiva carga fiscal del 90% y le sustrae los excedentes petroleros. Si un mito genial hay en este país es la falta de recursos para Pemex. El año pasado Pemex tuvo ingresos por 1.2 billones de pesos, es decir, 1.200.000 millones de pesos prácticamente. El año pasado Petróleos Mexicanos prácticamente empató con Exxon. Exxon y Petróleos Mexicanos tuvieron 78,000 millones de dólares de utilidades antes de impuestos. Pero además, debido a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, a cada año Petróleos Mexicanos, para que el gobierno justifique la ficción contable del equilibrio presupuestal, cada año se le impone a Petróleos Mexicanos un superávit primario. Para fines de 2008, Petróleos Mexicanos va a tener congelados en diversos instrumentos financieros 457,000 millones de pesos. Es decir, una cantidad que representa más del 40% del capital de Petróleos Mexicanos. Es prácticamente 2/3 partes de los 640,000 millones de pesos que entregó al fisco Petróleos Mexicanos. Hay una gran cantidad de dinero, aparte de que se podría dar un reparto distinto de los excedentes petroleros, con lo cual también Petróleos Mexicanos tendría mayor capacidad de inversión. Mito número 2. Pemex no tiene la tecnología para extraer el petróleo que se encuentra en las aguas profundas del Golfo de México y dicen que para poder explotarlo necesita establecer alianzas estratégicas con empresas extranjeras. Allí está nuestro tesoro y debemos llegar a él. México puede establecer alianzas con quienes ya cuentan con la tecnología y la experiencia para explotar yacimientos en aguas profundas. Lo que no dicen es que a cambio tendremos que darles una parte de nuestro petróleo crudo. Pero para obtener esa tecnología no es necesario entregar o comprometer nuestros recursos. En la actualidad, todavía nadie en el mundo ha desarrollado la tecnología para extraer petróleo a 3,000 metros de profundidad, distancia a la que se encuentran nuestras reservas. Pero sí se puede obtener en el mercado y Pemex la puede comprar con sus recursos. Se dice que si Petróleos Mexicanos no aceptan una alianza estratégica o una concesión o un contrato riesgo, no puede tener acceso a la tecnología necesaria para explotar en aguas profundas. Hay todo un conjunto de empresas cuyo negocio es precisamente vender la tecnología. El caso de Petrobras es singular porque es una empresa petrolera integrada que además tiene la tecnología para ir a aguas profundas. Pero hay decenas de empresas, la propia Halliburton, la propia Schlumberger que están aquí, venden la tecnología para aguas profundas y entonces es falso porque la tecnología está ahí, hay mercado para ello. Mito número 3. Para justificar la privatización, la derecha dice que solo tenemos reservas de petróleo para 9 años.
México tiene reservas probables de petróleo para unos 50 años. La mayor parte de ellas están en tierra y en aguas someras, donde Pemex es líder mundial en su extracción. Según cifras oficiales, la mitad del petróleo está al alcance. En primer lugar, hay que decir que al país no le urge ir a aguas profundas, que existe todavía 3/4 partes del territorio con potencial geológico para ser explorado, que incluso en aguas someras y en el territorio nacional, Petróleos Mexicanos tienen localizados más de 200 puntos con potencial, de manera que no hay ninguna urgencia para ir a aguas profundas. Mito número 4. Dicen que si se abre Pemex a la inversión de particulares nacionales y extranjeros, no se va a privatizar ni un tornillo de la empresa y el petróleo seguirá siendo de los mexicanos. El artículo 27 de nuestra Constitución establece que el petróleo es propiedad de la nación y que solo ésta, de manera exclusiva, puede explotar, refinarlo, transportarlo y venderlo. Cualquier reforma a este artículo implica ceder soberanía energética total o parcialmente. Frente al rechazo de la mayor parte de la población a la privatización, el PAN y el PRI pretenden cambiar solo las leyes secundarias para permitir la inversión privada en la industria petrolera, incluso violando la Constitución. Con ello, se entregaría parte de las ganancias petroleras que pertenecen a todos los mexicanos a empresas privadas. De acuerdo con la Constitución, solo Pemex puede obtener ingresos derivados de la explotación y comercialización del petróleo. Mito número 5. Si las ganancias petroleras se invierten en el desarrollo de Pemex, no habrá recursos para desarrollo social, salud, educación y cultura. De cada 10 pesos del presupuesto nacional, 4 provienen del petróleo. Sin embargo, la mayor parte de ese dinero se utiliza en los gastos del gobierno, en la administración y en los privilegios de la alta burocracia. Cada año, los altos precios del petróleo generan ganancias no previstas por el Congreso, que se les conoce como excedentes petroleros. Estos recursos adicionales son usados discrecionalmente por la Secretaría de Hacienda sin rendir cuentas ni al Congreso ni al pueblo de México. Se usa para comprar lealtades políticas y elecciones, o se va por el caño de la corrupción. En cambio, si se comparte la renta petrolera con empresas nacionales o extranjeras, sí disminuirían los recursos públicos para combatir la pobreza, para invertir en salud, educación y cultura. Durante años, el régimen fiscal de Pemex se convirtió en un mecanismo de transferencia indirecta de la renta petrolera hacia el gran capital. Es decir, en México es uno de los países donde las empresas menos impuestos pagan. Petróleos Mexicanos se entere el triple de lo que enteran todas las empresas privadas juntas en impuestos. Entonces, esa es la situación que ha llevado a Petróleos Mexicanos a un estado de casi quiebra técnica. Además, también la intención de hacer aparentar que está muy mal para justificar el proceso de apertura, ¿no? Creo que hay muchas salidas para Petróleos Mexicanos y es una empresa con un enorme potencial, que lo que se requiere es que se le deje de utilizar, pues no como caja chica, como la cajota del gobierno, y se decida a reinvertir en su infraestructura y en investigación y desarrollo tecnológico. El principal objetivo de las compañías privadas es obtener el máximo de ganancias con un mínimo de inversión. Hoy en día, como diría Rockefeller, el mejor negocio del mundo es el petróleo. Por eso ambicionan quedarse con él. No lo permitamos. Amigas, amigos, muchas gracias de nuevo por su participación. Esta asamblea fue convocada apenas hace 3 días. Y aquí estamos, todas y todos. Nuestro movimiento avanza con serenidad y optimismo, porque tenemos la razón y el tiempo lo ha venido demostrando. Este movimiento de mujeres y de hombres libres y conscientes tiene a su favor el hecho indiscutible de que hablamos con la verdad ante un adversario que ha optado por el camino trillado de la simulación y del engaño. En la lucha emprendida en la defensa del petróleo, poco a poco hemos venido poniendo al descubierto a quienes, movidos por la codicia
y el afán de lucro pretenden despojar al pueblo de México de su patrimonio, del patrimonio de nuestra generación y del patrimonio de las nuevas generaciones, de nuestros hijos. Fuimos los primeros en denunciar que se fraguaba un gran atraco a la nación. Dijimos con mucha claridad que querían privatizar la industria petrolera y llamamos a debatir a quienes consideramos los principales promotores de este acto de felonía y de traición a la patria. Ninguno de ellos respondió abiertamente. Como siempre, le encargaron la palabra a sus incondicionales y lanzaron otra más de sus campañas mediáticas contra nosotros. Nos acusaron de que alucinábamos, que veíamos fantasmas, que luchábamos contra molinos de viento, que queríamos notoriedad para nuestros fines políticos y se dedicaron a exclamar: ¿cuál privatización? ¿Cuál reforma? ¿Cuál iniciativa? Cuando dimos a conocer que preparaban el video del llamado tesoro escondido en las aguas profundas, primero lo negaron y luego cínicamente lo lanzaron al aire pretendiendo engañar al pueblo de México. A partir de entonces empezaron a manejar eufemismos para tratar de ocultar la privatización que estaban fraguando. Usaron todos los términos y frases habidas y por haber. Hablaron de asociación, alianzas, acompañamiento, apertura, maquila, permisos, contratos de riesgo, contratos de servicios múltiples, contratos con terceros, contratos de servicios ampliados, autonomía de gestión, en fin, todo lo que les ayudara a disimular sus verdaderas intenciones. Luego, ya de plano, se arrancaron la máscara y se exhibieron sin tapujos. El miércoles pasado, el presidente usurpador mandó sus iniciativas de reforma energética al Senado y ya es innegable su deseo de privatizar la totalidad de la industria petrolera nacional. Lo que estaba claro quedó clarísimo. Quieren consumar una de las más grandes afrentas que haya padecido el pueblo de México en toda su historia. Esto explica el nerviosismo que mostró Calderón cuando apareció en cadena nacional informando sobre su propuesta. Por eso sudaba y se mostraba inseguro. En su interior sabía que está muy cerca del papel que jugó en su tiempo Antonio López de Santana. ¿Cómo se traducen y qué significan realmente estas reformas? Lo que quieren es modificar leyes secundarias que violan la letra y el espíritu del artículo 27 constitucional. Están proponiendo otorgar permisos a extranjeros y privatizar
la exploración, la perforación, la refinación, la petroquímica, el transporte, los ductos y el almacenamiento de los productos petrolíferos. Pretenden dejar a Pemex como simple abastecedora de petróleo crudo. Nos quieren quitar la posibilidad de utilizar todo el potencial del sector energético para llevar a cabo el desarrollo económico independiente que necesita nuestro país. Nos quieren condenar a que solo vendamos materia prima y nunca podamos utilizarla para producir nosotros mismos la gasolina, los productos petroquímicos y la energía eléctrica, y con ello industrializar a México, crear empleos, fortalecer nuestro mercado interno, reducir los precios al consumidor del gas, la luz y las gasolinas, y sobre todo elevar los niveles de bienestar de nuestro pueblo. Por si fuese poco, proponen un andamiaje legal que no solo otorga derechos a extranjeros y nos obliga a someternos a tribunales internacionales, sino que les permite a los más altos funcionarios públicos actuar con manos libres para hacer jugosos negocios y elevar a rango supremo la corrupción en Pemex. Por ejemplo, están contemplando que no haya licitaciones públicas y que se entreguen contratos de obras y servicios por asignación directa. Es decir, Calderón, Muriño y Elías Ayú y otros podrán seguirse despachando con la cuchara grande. Aquí solo quiero recordar lo siguiente. Quiero recordar hechos irrefutables y los enumero. 1. El primer contrato de servicio múltiple que se otorgó violando la Constitución a una empresa extranjera se suscribió cuando Felipe Calderón fue secretario de Energía y presidente del Consejo de Administración de Pemex. El día 14 de noviembre de 2003, sin que hubiera participado en la licitación ninguna otra empresa, se entregó a Repsol de España un contrato por $2.437 millones para explotar yacimientos de gas en la cuenca de Burgos. Contrato que, por cierto, se encuentra en litigio en los tribunales por inconstitucionalidad. 2. Recientemente, la Auditoría Superior de la Federación denunció un daño patrimonial a Pemex cuando Calderón era secretario de Energía y presidente del Consejo de Administración de Pemex por haber vendido a bajo precio bonos de las acciones que Pemex posee en Repsol de España. Cabe señalar que meses después esas acciones aumentaron su valor, por lo que se registró una pérdida patrimonial para Pemex por $655 millones. 3. Está plenamente demostrado que Juan Camilo Muriño, actual secretario de Gobernación del gobierno usurpador, es un traficante de influencias confeso. Aceptó de manera cínica
haber firmado contratos con Pemex para beneficio de su empresa familiar. Y es necesario decir, para llamar a las cosas por su nombre, que ante este evidente caso de impunidad, nuestros detractores de la televisión y de la radio, que gritan contra nosotros, se han quedado callados como momias. 4. También tenemos pruebas de que el contrato que otorgó la Comisión Federal de Electricidad a Repsol de España, sin que hubiese otra oferta, por 21.650 millones de dólares para la compra de gas del Perú, y cuya ganancia será de 15.000 millones de dólares, fue autorizado desde Los Pinos en 2007, cuando Juan Camilo Muriño era coordinador de la oficina de la presidencia. 5. Por si fuese poco, obran en nuestro poder pruebas que demuestran que desde antes de que enviara sus reformas al Senado y de que apareciera Calderón hablando de los bonos petroleros que supuestamente serán adquiridos por el pueblo, ya antes de ese anuncio, antes de que se presentara la iniciativa, y tenemos pruebas, ya los banqueros de México y los especuladores financieros daban a conocer de manera confidencial a los principales integrantes de sus gremios sobre los pormenores de este asunto. Es decir, por anticipado y con información privilegiada, los banqueros y los especuladores financieros ya se están frotando las manos. Como es evidente, detrás y delante del afán privatizador está la voracidad de una minoría de políticos corruptos y de algunos potentados nacionales asociados con empresas extranjeras. Estas son las razones que nos han llevado a oponernos a la privatización del petróleo. Esto es lo que explica el porqué de la resistencia civil pacífica. Afortunadamente, pudimos prever lo que vendría y hemos aprovechado el tiempo no solo para denunciar la intención del despojo, sino para organizarnos e impedirlo. El pasado jueves, en forma coordinada, con unidad y también de manera simultánea, comenzaron las acciones de resistencia civil pacífica. La primera medida la tomaron los senadores al ocupar la tribuna de ese recinto legislativo. Un aplauso a las senadoras y a los senadores. De inmediato hicieron lo propio en apoyo a sus compañeras y compañeros, los diputados del Frente Amplio Progresista. Un aplauso a las diputadas y a los diputados. Todo esto fue acompañado por la acción
extraordinaria, generosa, ejemplar de las mujeres brigadistas. Un aplauso a las mujeres. Las mujeres brigadistas, a su vez, fueron respaldadas por los hombres que forman parte de las brigadas de la Ciudad de México y de la zona conurbada de municipios del Estado de México. Un aplauso a los hombres. Hemos contado con la solidaridad, con el apoyo de muchos mexicanos, de millones de mexicanos, mujeres y hombres libres. Un aplauso para todo el pueblo de México que está participando en este movimiento, para los sectores progresistas. Por eso no han podido destruirnos. Aquí repito lo que decía el presidente Juárez: con el pueblo todo, sin el pueblo nada. En eso radica nuestra fuerza. Con las primeras acciones de resistencia civil pacífica y con el apoyo de muchos otros, inclusive de aquellos con los que tenemos algunas diferencias, pero con los que coincidimos en la defensa del petróleo, hemos logrado alejar el riesgo del albazo legislativo. Ya no va a haber madruguete. No olvidemos, tengamos en cuenta, y esto sirve para explicar el por qué actuamos como se hizo. ¿Qué es lo que querían? Querían aprobar por la vía rápida, como lo hicieron con las reformas a la ley del ISSSTE. Querían ponerse de acuerdo arriba y dar un madruguete en este tema tan fundamental, tan vital como el asunto del petróleo. Pero la acción oportuna de nuestros legisladores y de las brigadas lo han impedido. Y es casi un hecho que no podrán en este periodo de sesiones, que termina el 30 de abril, aprobar las iniciativas entreguistas. Fue un paso adelante, amigas y amigos. Sin embargo, no podemos confiarnos. Sabemos cómo piensan y cómo actúan nuestros adversarios. Pero sobre todo, sabemos que es mucha su avaricia, su hambre de dinero. Aquí quiero dejar en claro cuál es nuestra principal demanda en estos momentos. Lo que queremos es algo totalmente racional, pacífico y posible. Repito, racional, pacífico y posible. Estamos exigiendo que se convoque a un debate nacional. Estamos exigiendo que se convoque a un debate nacional
plural, democrático, con toda la sociedad, un debate sin prisas, no simulado, abierto a todas y a todos los que tengan algo que decir, en el entendido que el petróleo es de todas y de todos los mexicanos y por lo tanto todas y todos tenemos el derecho a opinar. Puede ser que los senadores y diputados tengan la última palabra, pero la primera palabra la tendrá siempre el pueblo de México. No podemos de ninguna manera, por ningún motivo, aceptar que algunos quieran robarse el patrimonio de todos los mexicanos y mucho menos que este robo se lleve a cabo a espaldas del pueblo. Amigas y amigos, en tanto no haya respuesta a nuestra petición de que se lleve a cabo un amplio debate nacional sobre el petróleo y lo que implica en cuanto a soberanía, historia, legalidad, corrupción, desarrollo, bienestar y paz social, nosotros continuaremos con la resistencia civil pacífica. El martes de la semana próxima vamos a estar atentos a lo que suceda en la Cámara de Senadores y de ello dependerá las acciones que llevemos a cabo. Todos estamos en resistencia civil, todos atentos y alertas. También les propongo que todos los brigadistas de los estados, mujeres y hombres, así como quienes se quieran sumar de manera voluntaria, nos dediquemos a informar al pueblo de México y dar a conocer nuestras razones y las gravísimas consecuencias de la privatización de la industria petrolera. Para ello, a partir de la semana próxima, vamos a distribuir una carpeta con la información básica que servirá de herramienta a las brigadistas, a los brigadistas y a los ciudadanos en general para ir todas y todos a concientizar casa por casa, barrio por barrio, colonia por colonia y pueblo por pueblo. Lo vamos a hacer ante el cerco informativo. Cada uno de nosotros será un medio de comunicación. Ante el engaño y la manipulación, nos haremos cargo de abrirle paso a la verdad y llegará hasta el último rincón de nuestra patria. También les propongo, porque las circunstancias así lo exigen, que el domingo próximo haya asambleas informativas
en las principales plazas públicas del país. Estas reuniones serán convocadas por la Comisión Nacional en Defensa del Petróleo y por los comités de defensa del petróleo de los estados. Hago un llamado de nuevo, amigas, amigos, para no caer en ninguna provocación, ni un vidrio roto, ni una pedrada. Solo recurren a la fuerza los que no tienen la razón. Los violentos son ellos, no nosotros. Este movimiento ha sido, es y seguirá siendo pacífico. Amigas y amigos, como lo sabíamos, aquí lo dijimos varias veces y lo habíamos previsto, a partir del pasado jueves se intensificó la campaña en contra de nosotros. Es público y notorio. En la mayoría de los medios de comunicación, con honrosas excepciones, se nos echaron encima con todo. Con gran hipocresía, con el doble discurso, con la doble moral, con la hipocresía que los caracteriza, se han dedicado a rasgarse las vestiduras y a atacarnos y a ofender de manera vulgar. En medio de ese griterío, ¿qué es lo que se alcanza a escuchar? ¿Qué es lo que alegan? Veamos. Dicen que nuestros legisladores secuestraron al Congreso. La pregunta que les hacemos: ¿qué acaso un senador, un diputado, puede permitir con los brazos cruzados que se viole la Constitución cuando ha jurado respetarla y hacerla cumplir? ¿Qué acaso no son realmente los poderosos, los potentados de este país, los que tienen tomadas las instituciones para su beneficio personal? ¿Qué acaso no han convertido al gobierno de la República en un comité al servicio de unos cuantos? ¿Con qué autoridad moral hablan de democracia cuando ellos mismos han venido reconociendo públicamente que se robaron la presidencia de la República, haya sido como haya sido? Dicen que hay que apegarse a los procedimientos legales, pero olvidan de manera deliberada que la mayoría de los ministros de la Suprema Corte no son más que encubridores de políticos corruptos y de delincuentes de cuello blanco. Claro que sabemos cuál es el procedimiento legal ante una violación a la Constitución. Tenemos muy buenos abogados
constitucionalistas. Claro que podemos acudir a la Corte para presentar un recurso de inconstitucionalidad, pero no somos ingenuos. Desgraciadamente, esa institución solo sirve para legalizar los despojos que cometen los poderosos. En la mayoría de los medios de comunicación, sobre todo en la radio y en la televisión, los conductores también vociferan que tenemos secuestrado el Congreso. ¿Qué? Les pregunto. ¿No son ellos los acaparadores de la palabra, de la información y los más tenaces manipuladores de la opinión pública? Desde aquí les decimos que no nos detendrán con sus campañas de odio y de linchamiento político. Debe saberse que nada ni nadie nos llevará a convertirnos en cómplices del atraco al pueblo y a la nación. Este movimiento, y esto se tiene que saber, quiero que se oiga bien y que se oiga lejos, este movimiento está integrado por mujeres y hombres dignos que no se miden con el rasero de la política tradicional, sino con el de la historia. En la vieja política, en donde todos los intereses cuentan, menos el interés del pueblo, la mujer y el hombre público, el político, debe ajustarse a las reglas del juego. No puede ejercer a plenitud su libertad, no puede reflexionar en alta voz. Están obligados a cuidar su imagen para no afectar su carrera y a someterse al código que exigen los intereses creados. El caso de nosotros es distinto. Para nosotros lo más importante es mantener nuestra dignidad y nuestros principios. Nos mueven ideales y convicciones, no meros intereses políticos. Aquí, insisto, no importa que al final de esta jornada patriótica nos desgastemos políticamente hablando, si logramos no permitir que se entregue el petróleo extranjero. No le hace que nos desgastemos políticamente si logramos el principal objetivo de que no se entregue el petróleo a los extranjeros. A diferencia, ya voy a terminar, a diferencia de la derecha, que lo deshumaniza todo y en pos de lo material actúa con irresponsabilidad e intolerancia, nosotros tenemos nuestra conciencia tranquila. Nosotros sabemos lo que es el amor al prójimo. Sabemos que amar es luchar por los demás y respetar al diferente. Y también sabemos que la paz es fruto de la justicia y de la libertad. Sabemos que arrebatar jamás trae nada bueno, y precisamente por eso sostenemos que el despojo del petróleo creará un ambiente de insatisfacción y farsa, de frustración, y viviremos los mexicanos en constante riesgo de confrontación interna y amenazas
de conflictos con el extranjero. En suma, porque queremos vivir en paz, es que estamos defendiendo el petróleo. Amigas y amigos, se trata de crear una nueva política sustentada en principios, en valores morales y en el respeto al pueblo, y donde prevalezca el interés general por encima de los intereses particulares. En este camino hacia una nueva forma de hacer política, nos ha tocado enfrentar al poder autoritario, ejerciendo un contrapoder que nos da la autoridad moral y el apoyo del pueblo. Por ejemplo, en el Congreso de la Unión, los legisladores del Frente Amplio Progresista no tienen el poder cuantitativo de los votos, pero la defensa de causas justas les confiere un importante poder moral, cualitativo, el poder del veto, el poder de oponerse y, en última instancia, el derecho a ejercer la resistencia civil pacífica cuando sus argumentos no son considerados para la toma de decisiones que atañen al pueblo y a la nación. El contrapoder está también en no entrar al juego del sistema, de la política tradicional que ha imperado por mucho tiempo en nuestro país, donde todo se resuelve por arriba, en las cúpulas, sin tomar en cuenta los sentimientos y las necesidades de las mayorías. Amigas y amigos, la historia nos enseña que los avances de justicia, libertad, democracia y soberanía solo se han logrado cuando el pueblo, los obreros, los campesinos, los indígenas, los estudiantes, las mujeres, se han movilizado en contra de los opresores nacionales o extranjeros. Solo el pueblo puede salvar al pueblo. Solo el pueblo puede salvar a la nación. Sigamos luchando juntos, todas, todos, para defender las aspiraciones libertarias y de justicia del pueblo de México. ¡Viva la resistencia civil pacífica! ¡Vivan las mujeres brigadistas! ¡Vivan los hombres brigadistas! ¡Vivan nuestros legisladores! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! El petróleo fue pagado por mexicanos a los extranjeros con sus gallinitas, con sus cadenitas. ¿Por qué ahora lo quieren privatizar? El pueblo no va a aceptar que vendan nuestro petróleo. El pueblo ya está cansado de tanto saqueo de nuestros bienes, de nuestros recursos naturales. No lo vamos a permitir, compañeros. El 24 de febrero se realizó la primera movilización para defender el petróleo. Ahí se selló el compromiso de los legisladores y partidos del Frente Amplio Progresista. En el acto, Andrés Manuel López Obrador dejó claro cuál es la importancia de esta batalla en defensa del petróleo, en donde se juega el destino del país. Hace 70 años, en 1938, el presidente Lázaro Cárdenas del Río expropió la industria petrolera, y con esa decisión histórica, este gran estadista no solo hizo valer la soberanía nacional, sino que abrió un nuevo horizonte a la economía del país. Desde entonces, en buena medida, México se ha desarrollado por el dominio que la nación ejerce sobre el petróleo, y de eso también dependerá el futuro de nuestro pueblo. Es indispensable cerrar la
corrupción de la que se alimentan y nutren mutuamente el poder económico y el poder político de México. Con el petróleo bien administrado podemos industrializar, crear empleos, abaratar el precio del gas, la gasolina y la electricidad, fortalecer nuestro mercado interno y garantizar el bienestar de la población. También denunció las diferentes modalidades de privatizar el petróleo que no serán aceptadas por el movimiento. Para nosotros, asociación con empresas extranjeras, bajo el pretexto de que no hay tecnología, en privatización, el poner acciones de Pemex en la bolsa de valores o la llamada democratización del capital, es privatización. Permitir la entrada del capital nacional o extranjero en la refinación es privatización. Y aquí quiero también dejar en claro que la socorrida autonomía de gestión para que un consejo de administración profesional, entre comillas, decida supuestamente con independencia el futuro de Pemex, también es privatización. Todo ello es violatorio de la Constitución. Que se entienda bien, que no lo olvidemos, los recursos energéticos no son del Estado, ni mucho menos del gobierno, pertenecen a la nación, son recursos de todos los mexicanos. Si realmente quieren fortalecer a Pemex, no hace falta modificar el marco legal, es cosa de reducir el gasto burocrático y terminar con los privilegios de los altos funcionarios públicos para destinarle a Pemex más recursos económicos, o cuando menos entregarle los excedentes que se obtienen por los precios altos del petróleo. A Juan Camilo Muriño lo agarraron con las manos en la masa. Andrés Manuel López Obrador denunció al secretario de Gobernación por tráfico de influencias en favor de sus empresas familiares. Juan Camilo Muriño fue nombrado por Calderón secretario de Gobernación para impulsar la entrega del patrimonio energético de los mexicanos, pero el flamante funcionario, representante de la nueva clase política panista que se ha enriquecido a la sombra del poder público, y su familia hacen grandes negocios con Pemex. En el colmo del descaro, cuando Muriño fue subsecretario de Energía con Felipe Calderón como titular, firmó como apoderado legal de su empresa en contratos con Pemex por 100 millones de pesos. La fortuna de su familia está relacionada con las relaciones políticas de su padre en el comercio de energéticos y contratos con Pemex a través de sus empresas Grupo Energético del Sureste y Transportes Especializados Ibancar S.A.D.C.B. Juan Camilo Muriño ha sido el artífice del desmantelamiento de Pemex y se ha dedicado a aplicar y promover las políticas que han saqueado y endeudado a la paraestatal. De 2000 a 2003, cuando fungió como presidente de la Comisión de Energía en la Cámara de Diputados, se incrementaron hasta el 91% los recursos públicos para el pago de amortizaciones e intereses de los pidiregas y se dejó de aprobar presupuesto público para invertir en la CFE y Pemex para beneficiar a empresas transnacionales como Mitsubishi, Unión Fenosa, Transalta, Iberdrola y Electricité de France, entre otras. Desde la Cámara aprobó el endeudamiento inconstitucional con cargo al erario público que asciende a 2.160.000 pesos. Otro Fobaproa. Muriño es uno de los grandes beneficiados de la privatización que se ha venido estableciendo de facto en nuestra industria petrolera y de electricidad. Mientras estuvo al frente de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados de 2000 a 2003, también era socio de la empresa Grupo Energético del Sureste, que en 3 años pasó de 18 gasolinerías a tener 38 en Chiapas, Quintana Roo, Tabasco, Yucatán y Campeche. Ya como funcionario de la Secretaría de Energía, su empresa obtuvo contratos con Pemex por 100 millones de pesos para el transporte de combustible. GES, la empresa de los Muriño, tuvo un crecimiento vertiginoso durante el periodo de Fox.
En 2003 fue acusada por el Sindicato de Trabajadores Petroleros de fraude por adquirir gasolina a precio subsidiado en la frontera sur y venderlo más caro en sus gasolineras en el interior. Ese grupo también ha estado implicado en tráfico de influencias y un camión de su propiedad fue sorprendido transportando drogas. La trayectoria política de Juan Camilo Muriño es la que representa el grupo que acompaña a Calderón, César Nava, su secretario particular, Alfredo Elías Ayub, director de CFE, Dionisio Pérez Jacome Jr., subsecretario de Hacienda, que tienen en común la avidez por enriquecerse lo más pronto posible sin miramientos, haciendo negocios con empresas extranjeras, fungiendo como socio. Solo así se entiende que haya tenido la torpeza de firmar él mismo los contratos de su empresa con Pemex. Muriño es una hechura de Calderón, ha crecido a su sombra, comparten sus intereses en el sector energético. Cuando Calderón coordinaba la bancada panista, lo nombró presidente de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados. Después, como secretario de Energía, lo hizo subsecretario de Electricidad, para terminar de comprar a empresas españolas el 30% de la electricidad. Después, Muriño coordinó la campaña del panista en las elecciones de 2006 y tras el fraude electoral, Calderón lo convirtió en su brazo derecho en la presidencia. Calderón y Muriño comparten su interés en los negocios en el sector energético. El 24 de febrero pasado, en la primera asamblea del Movimiento Nacional en Defensa del Petróleo, el presidente legítimo de México, Andrés Manuel López Obrador, denunció a Juan Camilo Muriño por tráfico de influencias, ya que a su paso por la Secretaría de Energía, la empresa Ibancar, de la cual es accionista y apoderado legal, obtuvo casi 100 millones de pesos en contratos con Pemex y entregó a los legisladores del Frente Amplio Progresista un expediente con información y pruebas para que el Congreso haga una auditoría que investigue los contratos de Pemex con las empresas del actual secretario de Gobernación y de todos los demás panistas. Amigas, amigos, estamos viviendo tiempos definitorios. Tenemos que defender el petróleo, tenemos que defender los recursos energéticos, entre otras cosas, porque de eso depende el futuro de nuestra nación, de eso depende el futuro de las nuevas generaciones, de eso depende el bienestar del pueblo de México. Si se entrega el petróleo a particulares, nacionales y sobre todo a extranjeros, no habría posibilidad para sacar adelante a nuestro país. Así está el dilema. Si se privatiza, se cancela, en definitiva, el futuro para millones de mexicanos. No habría posibilidad de sacar adelante a México y de sacar a nuestro pueblo de la postración, de la pobreza en que se encuentra. No es cierto de que hay que privatizar porque falta dinero, porque no tenemos tecnología, todo este cuento de que tenemos un tesoro en el Golfo de México, hay que ir por él y que nos va a beneficiar el que permitamos que se reformen las leyes para que haya asociación entre Pemex y empresas extranjeras. Todo eso es un andamiaje para justificar lo que realmente hay detrás. ¿Qué es lo que los está moviendo a la privatización? Lo que quieren es montarse en el negocio del petróleo. Unos cuantos, nacionales y extranjeros, quieren apoderarse de la renta petrolera, de algo que pertenece a todos los mexicanos. Ya se les acabó el negocio en la industria eléctrica nacional, han dado muchísimas concesiones para que empresas extranjeras generen energía en nuestro territorio, están comprando gas en el extranjero a precios elevadísimos, por eso pagamos más por la luz, por el gas y desde luego por las gasolinas en nuestro país, y no les importa. Lo que quieren es el negocio, son unos voraces, los domina la codicia. No hay ninguna justificación técnica, administrativa, financiera para privatizar la industria petrolera. Siempre he sostenido que hay 3 recursos fundamentales para sacar adelante a México y para sacar adelante a nuestro pueblo. Lo principal es terminar con la corrupción política. Nada ha dañado más a México que la deshonestidad de los gobernantes. Se va mucho dinero del presupuesto, que es dinero de todos, por el caño de la corrupción. Se roba mucho dinero, que es de todos los mexicanos. Cuando se termine eso, se va a poder avanzar. El presupuesto se va a distribuir con justicia y va a alcanzar a todos. Segundo,
nuestro pueblo, que es fundamental. Tenemos un pueblo, siempre lo he dicho, generoso, bueno, noble y sobre todo trabajador. Y el tercer recurso es el petróleo. El petróleo puede convertirse, cuando las cosas verdaderamente cambien en el país, en palanca del desarrollo nacional. Con el petróleo podemos industrializar a México, podemos generar empleos en nuestro país, podemos bajar el precio del gas, de las gasolinas, de la luz. Con el petróleo podemos convertir a México en una potencia energética. Por eso es tan importante que no permitamos la privatización del petróleo. No permitamos que unos cuantos se salgan con la suya. Y no te dejes manipular, porque hay una campaña en los medios de comunicación para convencernos de que eso es lo que nos conviene, igual como lo han hecho siempre, cuando entregaron los bancos, cuando entregaron las minas, cuando entregaron Teléfonos de México, cuando entregaron los ferrocarriles, cuando han entregado todo, siempre hay una campaña para decir que nos conviene a los mexicanos, y ahí está la realidad. Cada vez más pobreza, cada vez menos crecimiento de la economía, cada vez menos empleos, más emigración, porque la gente no tiene trabajo en nuestro país. Entonces, no nos dejemos engañar, defendamos. El petróleo es defender, el futuro es defender a la patria. Te invito, es urgente, tenemos que defender el petróleo. La patria no se vende, la patria se defiende.